La sanidad de la mujer con flujo de sangre. Mateo capítulo 9. Versículo 20 en adelante, mis hermanos, síganme con su vista. Yo voy a leer esto en voz alta como suelo hacerlo. Dice así la palabra de Dios, Mateo 9, 20 en adelante. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Tomen su asiento y yo les pague la reverencia a la palabra de Dios. En esta escueta narración de Mateo, de esta sanidad que el Señor Jesús hizo antes de la resurrección de la hija de Jairo, vamos a tratar nosotros de captar en todo lo que nos sea posible la enseñanza que el Señor quiere darnos en este tiempo, con esta forma que le dio a Mateo para que escribiera los hechos que él quiso que quedaran narrados en su palabra. Gloria a Dios. Vemos que Mateo no utiliza ninguna formalidad gramatical para pasar de un punto a otro. Él simple y sencillamente empieza relatando la comparecencia de aquel hombre principal ante el Señor Jesús y su súplica para que el Señor intervenga en la sanidad de su hija, más bien en la resurrección. Y en el momento en que el Señor Jesús se levantó, dice Mateo en el versículo 19, se levantó. Esto nos puede dar la impresión a primera vista de que se trata de una acción física, y no estamos equivocados si nosotros admitimos este hecho. Pero esta palabra, que por cierto no la consideramos en el tema que terminamos la predicación pasada, aparte de referirse a un acto físico, a una acción física que pasa de estar una persona sentada, como lo están ustedes ahorita, a estar levantada, como lo estoy yo en este momento, aquí tiene unas implicaciones de carácter espiritual muy importantes. Esto ya lo vimos nosotros precisamente en el capítulo 8, versículo 26. Voy a leer todo el versículo, pero solamente quiero tomar una parte significativa de él para hacer alusión del por qué estamos viendo la palabra que ella se levantó. Dice 8:26. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En esta ocasión, nosotros vimos que también
más que referirse a una acción física, esta palabra levantándose se refiere a una enseñanza espiritual que Dios quiere darnos a nosotros, en el sentido de que el Señor, cuando quiere hacer algo especial, y de hecho todo lo que el Señor hace es especial, pero para nuestra mente limitada hay cosas más especiales unas que otras. Bien, lo que significa este levantándose, o se levantó, cualquiera de las formas conjugadas que tenga el verbo levantar, se refiere a la imposición de la suprema autoridad que el Señor ejerce en todos los ámbitos de la creación. Y en esta ocasión se levanta para imponer su autoridad sobre los elementos de la naturaleza, es a saber, aquella tempestad que se levantó en el mar de Galilea. Porque no había necesidad de que el Señor se levantara físicamente. El Señor pudo haber ordenado, reprendido al viento y a la mar en esta ocasión, estando acostado, recostado sobre aquel cabezal, y su palabra, yo puedo decirlo con toda seguridad, hubiera tenido el mismo efecto que habiéndolo hecho estando de pie. Entonces se refiere más que nada a la acción del Señor, en donde se dispone a ejercer su autoridad en un determinado ámbito de la vida de sus criaturas. Bien, volvamos a Mateo capítulo 9, versículo 19. Entonces, cuando el Señor, dice Mateo, y se levantó Jesús, se está refiriendo a que el Señor va a hacer algo que tiene una estrecha relación con la evidencia de su autoridad ilimitada. Y que obviamente el Señor se levantó, porque el verbo que sigue es siguió, le siguieron sus discípulos, se está refiriendo también a una acción física, pero lleva también ese mensaje espiritual, de que va la máxima autoridad allí, y donde está el Señor Jesús, nada puede quedar igual. Si acaso pudiéramos decirlo, su bendición y la paz que Él da, bueno, tal vez permanezcan, pero quizás se aumenten con la presencia del Señor Jesús. Bien, de manera así, de una manera sorpresiva y sin previo, pues, planteamiento de la situación de esta mujer enferma de flujo de sangre, Mateo entra de lleno. Nosotros podemos, en la forma que Mateo relata la escena, ver al Señor Jesús caminando, ver a Jairo, tal vez a su mano derecha o a su mano izquierda, pero yendo ahí junto a Él. Podemos ver a sus discípulos inmediatamente detrás del Señor Jesús, y podemos ver aquella grande multitud que en ocasiones lo estrechaba, en ocasiones no lo estrechaba, pero ahí iba con el Señor también caminando. El Señor, que conoce todas las cosas, obviamente que Él sabía la necesidad de esta mujer. En los otros evangelios, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, nos da la impresión de que el Señor es un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, y que no sabe qué persona fue la que le tocó el borde de su manto y que causó que ese toque hiciera salir poder de Él
para sanar. Aparentemente, digo, nos da esa impresión, pero no. Todo esto tiene un objetivo de parte de Dios. Y obviamente lo tenía en aquel entonces para aquella mujer enferma de flujo de sangre. Qué casualidad, hermanos, que por allá Marcos y Lucas nos dice que la niña que el Señor resucitó tenía 12 años de edad. Y aquí Mateo nos está diciendo que aquella mujer tenía ese mismo tiempo enferma de flujo de sangre. Ahora, yo pienso que para tener una idea, cuando menos que se apegue más a la realidad de lo tormentoso que debió haber sido para aquella mujer este tiempo, creo que las hermanas deben tener una mejor idea de lo que pudo haber sido esto. Una menstruación que se inició como cualquier otra, y que indudablemente que esta mujer ya había tenido anteriormente. Y cuando empieza este problema, para ella fue algo común y corriente, algo rutinario, se puede decir así. Y puedo decirlo yo sin temor a equivocarme, no le causó a ella ninguna sorpresa. Mucho menos le causó a ella, pues dentro le cabe molestia, ni miedo, ni preocupación. Simple y sencillamente van a pasar 2, 3, 4, 5, etcétera. No sabemos, depende, cada mujer tiene diferentes días. En ocasiones son más, en ocasiones son menos, para que pase este proceso que el Señor pues estableció para la mujer desde el tiempo de Adán y Eva, desde que ellos pecaron en el huerto del Edén. Fue uno de los cambios que hubo en la humanidad de la mujer. Bien, aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, también en lo que nos dice la parte final del versículo 20, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Regularmente este tema, hasta cierto punto, es de carácter íntimo, es de carácter hasta cierto punto reservado, y no fácilmente se va a confiar a otra persona, excepto entre las mismas mujeres, que se tengan la debida confianza. El esposo se entera regularmente de esto, pero es un círculo limitado de personas que se enteran de esta circunstancia por la que la mujer durante una determinada edad de su vida está experimentando mes tras mes, excepto cuando está en estado de embarazo, excepto cuando su edad todavía no es la que el Señor estableció para que se inicie esta función fisiológica, excepto cuando después de una determinada edad, que es variable en las mujeres, ya de ahí en adelante. Nosotros, cuando leímos la narración de cómo el Señor le hizo la promesa a Abraham y a Sara también, del nacimiento de Isaac, Moisés relató allá en Génesis que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, esa es la otra excepción. Después de una determinada edad, algunas mujeres pueden ser de los 50 en adelante, otras de los 48, 49, otras de los 55. Es diferente la edad en cada mujer. Bien. Pero el punto que yo estoy expresando aquí es que regularmente es un asunto de carácter íntimo, reservado. Y aquí nosotros podemos verlo. ¿Por qué? Mientras que Jairo
llegó abiertamente ante el Señor Jesús, en pleno público llegó. Dice, mientras él decía estas cosas, empezó diciendo en el versículo 18, Mateo, ¿ya? El Señor estaba todavía enseñando a las multitudes aquella enseñanza sobre el vino nuevo, los odres, etc. Y Jairo, contrario a la acción de esta mujer, no llega a escondidas, a ocultas, secretamente. No, él llega abiertamente y públicamente le confiesa la necesidad al Señor. Esta mujer opta por el punto extremo opuesto. Ahora, con lo que yo acabo de expresar, que este es un asunto de carácter íntimo y reservado, podemos darnos una idea del por qué esta mujer actuó de esta manera. Si en nuestros días modernos, entre comillas, esto es algo que no se confía fácilmente a la gente, excepto cuando hay necesidad o por la relación de parentesco se está enterando el esposo de esa circunstancia de la esposa, etc. Pero regularmente no hay esparcimiento de esta noticia. Si en este tiempo así es, hermanos, imaginémonos cómo era en aquel tiempo todavía. La cosa más... Era vergonzoso inclusive. La ley decía... voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a Levíticos capítulo 15. Y no dejemos Mateo, por favor, aquí. No dejemos Mateo. Póngale ahí algún lápiz, alguna pluma. Acompáñenme a Levíticos capítulo 15. Si ya tienen localizado el capítulo 15 de Levíticos, es el tercer libro de la Biblia. Síganme con su vista del versículo 19. O nada más el versículo 19. Dice: ¿estamos todos allí, mis hermanos? El 19 y de ahí nos brincamos al 25. Versos 19 y 25 de Levíticos 15 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Verso 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Ahora, en los días de su costumbre, nos dijo el versículo 19, que iba a ser inmunda, pero también que iba a estar apartada. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas principales, que ella no podía acudir al tabernáculo de reunión, no podía acceder a ninguno de los atrios. Ella, después cuando se hizo el templo, cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, tampoco podía ingresar a ninguno de los atrios del templo. Esta condición de la mujer, en pocas palabras, la relegaba a quedar aislada en su casa, sin tener trato con ninguna persona, sin salir al mercado, sin salir a visitar a la familia, etc. Tenía que estar ahí, apartada, dice. Ahora, con esto, volvamos a Mateo. Por eso les dije que no dejáramos Mateo, mis hermanos. Con esto nosotros podemos entender que aquella mujer debió haber estado 12 años en aislamiento.
Fue un aislamiento relativo, parcial. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a los evangelios de Marcos y de Lucas, vamos a encontrar de que esta mujer, como mínimo, acudió a consulta médica muchas veces. Entonces, ella, por algo que a pesar de todo es lícito humanamente hablando, ella buscaba el alivio. Lo buscaba en donde fuera posible. Y la vía más adecuada, pues era acudir a un experto de la salud. En este tiempo todavía se hace. En este tiempo quizá ya no se da tanto lapso de tiempo porque ahora hay aparatos más modernos, la ciencia se ha desarrollado más, hay medicamentos más efectivos para atajar ese problema, pero de todas maneras se da. Ha habido, por comentarios que me han hecho de mujeres, que cada vez que les llega su menstruación mensual, tienen que acudir al hospital. De lo fuerte que es la hemorragia, pero más que la hemorragia, los fuertes dolores que sienten. Ocupa que la trate un médico para que le dé algún calmante, para que le suministre algún medicamento que le ayude. Si no, a acortar ese tiempo muy natural, nos está diciendo, nos dijo Levíticos que eran 7 días. Entonces, eso nos está diciendo que es el término máximo normal en la menstruación de la mujer, 7 días. Si se pasa de los 7 días, ya está fuera de lo normal. Pero hasta 7 días todavía es normal. Que me imagino que son muy largos para la mujer que los padece, pero el Señor estableció ese término como tope. Bien, esta mujer llega, al parecer, como queriendo que nadie se dé cuenta de su problema, que nadie sepa su situación de salud, porque era algo vergonzoso para ella que alguien se diera cuenta. Hermanos, no sé sinceramente en aquel tiempo, que obviamente que no había toallas femeninas como las hay en este tiempo, por cartones, por paquetes, etc. En aquel tiempo desconozco sinceramente. Pero de cualquier manera, la incomodidad física que ella traía siempre era fuerte. Sí. Tener que traer algunas prendas especiales para ese problema no era cualquier cosa. Ahí iba, ahí llevaba ese problema ella. Pero ella hizo todo lo posible para que ni siquiera el Señor Jesús se diera cuenta. Fijémonos bien nada más. Ella no quería ni que el Señor Jesús, mucho menos llegar en público y decir: Señor, tengo este problema. Antes no. Pero miren, vamos a Marcos. Marcos nos dice un detalle muy importante. Capítulo 5. Es el evangelio que sigue ahí. Quiero leer un versículo que es el 33. 5:33. Sí. Mateo 5:33 dice. Marcos está relatando la misma, el mismo suceso, el mismo acontecimiento. Marcos, nada más que Marcos nos está dando, Marcos se va al extremo opuesto de Mateo. Mientras Mateo es escueto, se queda corto en detalles, Marcos nos dice detalles. Obviamente que son detalles humanos muy, ¿cómo pudiéramos decirlo?, que conmueven. Aquí uno de ellos. Verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino
y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanos, esta expresión nos está diciendo a nosotros lo siguiente. Pero previo a decirlo, quiero expresar algo que nos ubique el por qué esto. Marcos, dije, nos está relatando todo muy bien detallado. Dice que la mujer tenía 12 años sufriendo este problema y que durante ese tiempo ella acudió a muchos médicos, pero lejos de haberse aliviado, dice que empeoraba, sufrió mucho de muchos médicos. ¿Por qué? Porque aparte de que no la aliviaron, la estuvieron desgastando económicamente. Con cada médico quizá la mujer iba con una nueva esperanza. Quizá la familia, quizá el vecino, la vecina le decían: oye, ¿y no has visitado al doctor fulano de tal? No, ese no lo he visitado. Debieras de ir. Dicen que ese doctor es muy bueno. Y que ese sí te va a sanar. Deberías ir a verlo. Ahí va la mujer. Con una nueva esperanza. Y con su bachicha de dinero lista. Porque obviamente que tenía que pagar los servicios médicos. Pero se decepcionaba nuevamente. Se decepcionaba nuevamente por doble razón. Ya la mencioné. Porque no se aliviaba, empeoraba, y también porque había gastado dinero en vano. Y también Marcos nos dice que esta mujer llegó, así como Mateo, nada más que Marcos nos relata más detalles, dice que llegó también por detrás del Señor Jesús. Aprovechó inclusive esta mujer la ocasión. ¿Por qué? Porque dice un poquito antes Marcos aquí, en el versículo 30 y en el versículo 31. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Como diciéndole: Señor, nos está sorprendiendo. Creíamos que te las sabías de todas. Ahora, la escena que yo puedo ver aquí es la siguiente. La mujer fue siguiendo al Señor con la visión, pero con una fe gigantesca, a la altura de la del centurión, a la altura de la de Jairo también. Pero iba con una fe gigantesca siguiendo al Señor entre la multitud. Y pensando lo más probable: voy a esperar en uno de esos momentos cuando la gente lo apachurra al Señor. Y ahí voy a aprovechar y ahí ni cuenta se va a dar que fui yo el que lo tocó. Y así lo hizo. Y el versículo 29 nos dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Notemos los términos que usan los apóstoles para recalcar lo fuerte que era el sufrimiento que tenía aquella mujer. Lo correcto es que hubiera Marcos dicho aquí: y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. O de aquella molestia, simple y sencillamente. Pero no, usa esta palabra azote. Azote regularmente se usa para describir un castigo fuerte, que literalmente en ocasiones se limitaba a dar latigazos en la espalda, máximo 40.
no más de 40 se podía dar de acuerdo a la ley de Moisés. Pero los judíos, acostumbrados a dar 39, dicen, no vaya a ser que nos equivoquemos en la cuenta. Y vale más dejar uno ahí, fluctuante ahí, ¿no? Ok. Pero esta palabra azote es para describir el fuerte, el extremo sufrimiento que esta mujer estaba pasando. Pero dice aquí que su sangre se secó y que ella quedó libre. Ya me imagino, mis hermanos, el gozo, la sensación de alegría, todo aquel estrés que ella traía, todo aquel complejo que ella traía emocional, quedó desvanecido cuando llega y toca el borde del manto del Señor. Y lo más probable es que esta mujer haya dicho, lo logré. Y sin que nadie se diera cuenta. Y esto es precisamente lo que yo quería. ¡Qué vergüenza me hubiera dado! Que entre toda esta gente mi problema se hiciera público. Pero el Señor hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, pero solamente desde un punto de vista humano, pero no espiritual, fue un tanto indiscreto. Porque el Señor no se alió con aquella pretensión de la mujer. El Señor aparentemente desconoce quién lo tocó y dice, ¿quién me ha tocado? Oye, Señor, pues si son cientos los que te vienen apachurrando cuando no unos otros. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, dice, alguien me tocó. Pero ese alguien que me tocó es tan diferente a toda esta multitud que me viene siguiendo y que me viene apachurrando en ocasiones. Ese alguien que me tocó confiando en mí de una manera ilimitada. Y esa confianza o esa fe con que esa persona me tocó fue la que ocasionó que de mí saliera un poder que de nadie más puede salir, y hizo un efecto. El Señor, de una manera, indagatoria, hasta cierto punto, pudiéramos decir, como escudriñando las caras, empezó a recorrer rostros. Ya leímos acá en el versículo 33, ¿ya? Que cuando esto sucedió, indudablemente que esta mujer, pues todos aquellos que no habían sentido nada, pues ¿qué rostro iban a poner? El mismo rostro que llevaban. Pero esta mujer, indudablemente que lo más seguro es que cuando el Señor pasó su mirada por ella, agachó la vista, agachó el rostro. Probablemente hasta lágrimas se le empezaron a salir de sus ojos. Sintió como que la mirada del Señor la estaba desnudando. Como dice Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero leerlo de paso, este precioso texto, hermanos. Si quieren acompañarme a Hebreos, no me acuerdo muy bien de la cita, pero creo que es ahí en el capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver. Hebreos 4, 12. Yo ya mencioné verbalmente el versículo 12, pero ahora lo que yo quiero leer aquí es el versículo 13, que dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Ahora este versículo, mis hermanos, de una manera intencional, yo quiero usarlo en otra línea de enseñanza a la que se ha usado regularmente en diversas predicaciones. Ahora quiero usarlo para ponerlo en aquella mirada del Señor Jesús sobre aquella multitud. Y que cuando esa mirada pasó por aquella mujer que había sido sanada, dice Hebreos, nada puede quedar oculto. Todo se desnuda, todo se descubre ante la palabra de Dios, dice Hebreos, que es igual ante el Señor. Y esto es lo que sintió aquella mujer indudablemente. Empezó dice Marcos, empezó a tener miedo y hasta empezó a temblar. Otra cosa que la delató, algo muy notorio. Aunque aliviada, ahora empezó a temblar, ya no de enfermedad, ya no de estrés, ya no de dolor. Ahora empezó a temblar, mis hermanos, pero de ese temblor que llega cuando la presencia de Dios llega a la vida de la persona. Y dice, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora quiero ir, mis hermanos, a este término. En breves palabras, claro. La mujer le dijo toda la verdad. No sabemos cuántos minutos se llevó para relatarle toda aquella historia. Pero todo ese tiempo yo sé que Jairo estaba impaciente. ¿Cuándo vas a terminar, mujer? Total, si ya te sanó, vete para que el Señor me siga para allá, para donde está mi hija enferma. Pero no, el Señor, miren mis hermanos, tan paciente, tan lindo, tan precioso, la escucha con toda paciencia. Sí, Señor, hace 12 años empezó un martirio para mí. Todo empezó como cualquier otra menstruación normal. Pero pasaron los 7 días, pasó la semana, pasó el mes, pasó un año. Y yo anduve de acá para allá, fui desfalcada por médicos. Tomé este remedio, tomé aquel remedio, tomé estas hierbas, tomé aquel medicamento. Y hice esta dieta que me dijeron, etc. Y nada, Señor. Pero un día, Señor, alguien me platicó de ti. Yo ya estaba completamente desilusionada de la vida. Estaba completamente acomplejada, traumada. Yo no podía salir afuera. Yo no me sentía como un ser humano. Yo sentía que algo me hacía falta. Esto que tenía me tenía por los suelos. Pero un día me dijeron que tú sanaste a un leproso. Y después que le diste la vista a un ciego, Señor. Y después que hiciste esto. Y eso me fue llenando de una confianza en ti, Señor. Yo soy de tal lugar. No me interesó recorrer toda esta distancia para venir a encontrarte. Me dijeron que estabas en tal lugar. Cuando llegué ya te habías ido para allá. Y así te anduve siguiendo, Señor. Hasta que por fin te encontré, Señor. Yo, sinceramente, hubiera querido que esto hubiera permanecido en secreto. Pero ya que tú me descubriste, ya no me importa que todo el mundo lo sepa. Que tú me has sanado. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando el Señor está en la vida de la persona, pues que lo sepa todo el mundo, gloria a Dios. Y es algo que pues a uno también le da gozo, le da alegría. Perdón. Hasta que vine, Señor, y toqué solamente el borde de tu manto. No me atreví a llegar de frente a ti, mucho menos a expresarte mi problema. Me daba vergüenza. Y por eso es que actué yo de esa manera, Señor. Perdóname. Y el Señor, con tiernas palabras, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Notemos esta palabra significativa, mis hermanos. Vamos volviendo a Mateo. El Señor no le dice: tu fe te ha sanado.
cabe aquí el momento de aclarar que aunque el Señor Jesús le está diciendo tu fe te ha salvado, realmente no fue la fe de la mujer la que lo sanó. Mateo nos dice, y Marcos mejor nos dice, que salió poder de Jesús y eso fue lo que sanó. Ahora, nosotros que tenemos el entendimiento por la gracia misericordiosa de Dios, de su palabra, al menos en este aspecto, sabemos que el vehículo que el poder del Señor usó para ir a hacer esa obra de sanidad se llama fe. Fe. Y sin ese vehículo, ese poder del Señor no hubiera salido de él. Ahí se hubiera quedado. Allá estuviera todavía. Pero como hubo una fe muy fuerte, eso es lo que ocasionó. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le diría el Señor, tu fe te ha sanado? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Una sanidad física. Pero si el Señor está diciendo que ella fue salva, porque Mateo es muy categórico ahí en el versículo 22, que es el último versículo que relata de la mujer, dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Por cierto, esta porción bíblica la usa Satanás muy efectivamente para engañar a la humanidad religiosa, para engañar a gran parte del mundo que profesa ser cristiano. Y si nosotros somos salvos ya, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No voy a entrar en eso, ya lo he explicado bastante en otras predicaciones. Pero, hermanos, esto y la mujer fue salva, y lo que el Señor Jesús le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esto tiene una implicación espiritual, la tuvo en aquel entonces, pero ahora repercute para nosotros el por qué el Señor no le dijo, tu fe te ha sanado. Lo importante para aquella mujer es que ya había quedado sana de aquel problema. De allí en adelante, yo puedo decirlo, ella fue otra mujer. De allí en adelante, aquel rostro que antes estaba completamente frustrado, triste, cabizbajo, abatido, ahora era un rostro alegre, contento, lleno de vida, lleno de esperanza, gloria a Dios. Lo que antes no había. Pero cuando Cristo llega a la vida, claro que hay esperanza. Claro que hay una mejoría tan grande como la distancia, gloria a Dios, que hay desde aquí hasta una de las estrellas, tal vez, o hasta el sol, mis hermanos. Quiero dejar este punto para continuarlo en la próxima predicación, mis hermanos. El tiempo se nos ha agotado y vamos a terminar la predicación. Acordémonos, vamos a ver, entre otras cosas, por qué el Señor Jesús le dijo que era salva y no que era sana. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Sigan orando por mí, yo necesito mucho de sus oraciones, gloria a Dios. Y pues no merezco, reconozco yo que no merezco la gracia de Dios. Nunca la he merecido, pero si a Él le ha placido usar este vaso en este ministerio, bueno, yo no me voy a oponer. Con toda humildad lo recibo y trataré de ejercerlo para la honra y gloria del Señor Jesús. Vamos orando, acordémonos de orar por Curris, ese tumor en la cabeza. Claro que no es nada para el Señor. Bendito Jesús.